Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es estar adelante. Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy estoy cumpliendo una cita que había hecho en Bogotá en la Feria del Libro con un escritor magnífico colombiano, es Jorge Franco, El Mundo de Afuera, ganador del Premio Alfaguara de 2014. Jorge, bienvenido al canal N. Muchas gracias, Elvira, un placer. Siempre es bueno hablar de los libros que nos gustan y este libro a mí me encantó y habla del principio del horror en Medellín. ¿Cómo recibe la gente esta historia de un Medellín que empieza a ser violento? Bueno, pues siempre hay lecturas diferentes, todo depende también de donde estés, del conocimiento que tengan de nuestra realidad, de la realidad colombiana, y me alegra porque hay veces que hacen una lectura totalmente desprendida de los acontecimientos, entonces quiere decir, lo leen en términos estrictamente de lo que estoy contando en la novela, en términos literarios, y a mí eso pues también me tranquiliza y me alegra mucho, puesto que el juicio que están emitiendo pues es a partir de la novela. Y mientras más cerca, más conozcan los acontecimientos, pues ahí van a empezar a relacionar si esa historia tiene algo que ver con el comienzo del narcotráfico, si ese primer secuestro fue como el primer eslabón de esa cadena vergonzosa que tuvimos que padecer en Colombia de tantos secuestros. Entonces son diferentes maneras, pero en todo sí he notado que hay algo que es bien recibido y es la propuesta que hace la novela de esa narración, de esa línea que va en un tono más fantástico, más de cuento de hadas, la parte de lo que tiene que ver con toda la historia de la niña en el castillo, y yo creo que eso todo lo reciben porque yo creo que toca un poco como la fibra infantil de cada lector. Para quienes no lo han leído, pues hay una historia de una niña que vive en un castillo de verdad y que vive un poco cuidada, y termina esto en forma dramática como si fuera una novela de esas de violencia, pero con violencia contenida. ¿Por qué hacer esa mezcla entre lo infantil, lo ciertamente mágico y la tremenda realidad de la violencia? Es que la novela está basada en hechos reales. Yo tuve la particularidad de ser vecino de un hombre que vivía en un castillo muy grande, con unos jardines muy amplios. Vivía de una manera un poco anacrónica porque tenía pajes todavía en esta época, se transportaba en una limusina, en la única que había en Medellín, y él tuvo una hija a la quien protegió mucho. Ese hombre lo secuestraron en el año 71. Entonces, él de alguna manera también, como intuyendo que ese entorno comenzaba a descomponerse, pues quiso sobreproteger a su hija y por eso crea un pequeño reino en Medellín, encumbrado allá en lo alto de una loma, donde construye su castillo. Y esta niña, que ahí entro yo ya como novelista, como imaginar cómo podría defenderse ella de la soledad, de ese exceso de protección, y es creando un mundo propio, un mundo fantástico, un mundo de animales que hacen cosas raras, y además porque dándole también un poco de rienda suelta a su deseo de ser una niña normal, una niña como las que ella ve afuera. Claro. Entonces eso me llevó ya al mundo de afuera, el tono del secuestro que ya se acerca un poco más ya como al realismo más crudo y a la realidad de cómo fueron los hechos. El personaje, el que hace el secuestro, es un malo, es un bárbaro, pero es un fracasado, o sea, es un tipo al que nada le sale bien. Eso ya es producto de la imaginación del escritor que hay aquí. Es producto de la imaginación porque además busqué tratar la violencia de una manera diferente. Yo ya la había tocado de una manera muy cruda en Rosario Tijeras, sí, ¿no? Tremenda, sí. Esta novela es de una década y media antes de esos sucesos de Rosario. Y era otro Medellín, y además era una década, yo creo que marcada por la ingenuidad, los años 60, los 70, donde había todavía utopías, y donde estos bandidos efectivamente eran unos inexpertos, ¿no? Apenas estaban aprendiendo como entrar en el oficio de la maldad y del crimen, y todo les sale mal. Y lo que decía es que me sirvió un poco para tratar la violencia de una manera diferente, inculcándole unas dosis como de humor negro, un poco como lo dijo el jurado, a lo Tarantino, a los hermanos Cohen,
mostrando como lo absurdo y lo torpes que son incluso para ejecutar actos violentos. Sí, lo único que me preocupa del premio Alfaguara es que le quite tiempo para escribir. Dígame qué está escribiendo. Correos electrónicos solamente, respondiendo entrevistas por mails. Es complicado. Lo que más lamento es eso, no tener todo el tiempo que requiero para escribir, que es lo que realmente me gusta. Pero yo no soy escritor de hoteles, ni de aviones, ni de aeropuertos, lamentablemente. Necesito mi espacio, mi rutina, mi ritmo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Muchas gracias por cumplir esta cita en Lima, Jorge. Gracias por invitarme a esta cita, Clara Elvira. Bueno, y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto. Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es estar adelante.